nos llamó la atención sobre que la clase pasada llegamos a generalización por abstracción, que era diferente a reemplazar una constante por una variable. Bueno, pero de la semana anterior, decís, Lucía. Ah, tal vez eso es lo que pasa, que sí llegamos a dar eso y no se grabó. Bueno, en cualquier caso, entonces, vamos a retomar el tema de generalización por abstracción, retomando la clase, lo que habíamos hecho la clase pasada. Y lo que habíamos hecho era con es cuadrado. Entonces, me lo voy a copiar para esta clase. Y lo voy a poner al final y después vemos... Pero, o sea, profe, o sea, sí, sería medio raro que lo hayan hecho, pero no aparezca en el Drive, porque ese sí, fue el sí, tema. sería Yo raro. Sí, sí, sí. no lo vi en el Drive, Sería raro. entonces dije, bueno, por lo menos si está en el Bueno, Drive, lo sigo, bueno, pero perfecto. nada. Entonces vamos a ver ahora generalización por abstracción con más detalle. Y le pongamos para que nos aparezca bonito, así. Entonces, la función que había elegido yo es que una función que determinación natural es el cuadrado de un número. Y voy a ir rápido en el caso base. Entonces, usamos inducción en n, por lo tanto el caso base es n es igual a 0, y rápidamente llegamos a que es true. Y en el caso inductivo, y acá fíjense cómo yo me tomo el trabajo de poner n es igual a m más 1 y enunciar específicamente la hipótesis inductiva. Es cuadrado de m es equivalente o igual a la especificación. Empezamos trabajando, entonces simplificamos el rango, hacemos partición de rango. De un lado nos queda rango unitario, es decir, que nos queda m más 1 es igual a m más 1 por m más 1. Del otro lado nos queda algo complicado que no lo vemos. Y del lado derecho podemos llegar a la conclusión de que m tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque el único natural que satisface que es igual al producto consigo mismo es 1. Entonces, si m más 1 es 1, m tiene que ser igual a 0. Bien, y entonces llegábamos a la... Sergio, entiendo que esto es sobre lo que vimos antes. Te pido que que volvamos a la clase anterior. Y en todo caso retomamos esa pregunta luego. Eh, entonces, fíjense que del lado izquierdo, que es lo que tenemos que trabajar a partir de este momento, tenemos que el rango nos queda de acuerdo a la hipótesis inductiva, pero el término no. Es decir, no podemos aplicar la hipótesis inductiva. Si restamos uno de ambos lados de la igualdad, esto había sido una propuesta de alguien, tampoco tenemos la hipótesis inductiva. Antes no teníamos la hipótesis inductiva porque estábamos sumando uno del lado derecho, fíjense, del lado izquierdo, m más 1, y si restamos 1 no tenemos la hipótesis inductiva porque, porque nos queda, tendría que ser i por i, y tenemos i por i menos 1. Ajá, entonces no podemos usar la hipótesis inductiva y necesitamos generalizar. Pero fíjense que no tenemos una constante. Bueno, acá podríamos decir que 1 es una constante, pero
Pero a diferencia de la derivación que habíamos hecho antes, que era todos los prefijos son mayores o igual a 0, entonces la constante aparecía desde el principio, acá aparece una constante, o aparece un término distinto al de la hipótesis inductiva, y da la casualidad que es una constante, pero es medio una casualidad esto. Entonces tenemos que generalizar. Entonces vamos a generalizar diciendo que agregando un parámetro más a nuestra especificación y decir que es cuadrado generalizado de n y k es igual a que exista un natural entre 0 y n, tal que n es igual a i por i menos k. Y acá donde dice int vamos a poner natural porque siempre vamos a estar sumando, así que no hace falta restar. ¿Y cómo sabemos si está bien la generalización? Acá sí está bien la generalización que proponemos. Bueno, porque podemos ver que squad de n, la original, es equivalente a la especificación generalizada con un valor fijo, ¿sí? Si ponemos 0, nos va a quedar, existe un i entre 0 y n, tal que n es igual a i por i menos 0. Es decir, que existe un i tal que n es igual a i por i. Así que tenemos la especificación original. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo sabe usted que hay la K equivale al 0? Y por razonamiento, o sea, porque la única forma, mira, podemos ver así, me lo llevo acá. Entonces, la especificación de squad es esta. ¿Sí? Y por aritmética, esto es igual a i por i menos 0. Y eso no es otra cosa que la especificación de squad gen. O sea, como que puedo descubrir eso. Es como que lo intuye, no es que esté presente como tal en el rango. ¿En qué sentido lo intuyo? Entonces, es lógico que sea menos 0, pero como uno ve que diga que y está entre K y N, a eso me refería, que por eso como se usted que era la K, que justamente coincidía con el N. No, pero fíjate que acá no dice en ningún lado que K esté entre 0 y n. ¿Sí? Sí, es que igual la K igual a 0 parece que sale de la nada y yo tampoco entiendo de dónde sale. Bueno, es una buena pregunta. Entonces, es cierto que parece que sale de la nada. Ajá. Bueno, entonces, en realidad, quizás otra pregunta posible sería, ¿por qué se me ocurrió esta generalización? ¿No? Digo, ¿por qué inventé esta acá, en primer lugar? Lo que yo entendí es que porque no por hipótesis inductiva, porque no se podía restar por -1. Tal cual. Es decir, Y reemplazaste por un valor la hipótesis inductiva no era lo suficientemente general. Entonces, propongo una generalización del anterior. Pero, ¿qué significa que sea una generalización del anterior? Entonces, que una expresión sea más general que otra, acá es quad gen es más general que squad,
significa que podemos fijar un valor para alguno de los parámetros, voy a cortar un poco esto, para alguno de los parámetros de la más general y obtener la más particular. ¿Sí? Y pensemos ahora en por qué squat_gen es más general que squat. Entonces, eso significa que squat de n es igual a squat_gen de n, y acá tengo que fijar algún valor. También podría ser al revés, que yo diga acá algún valor y acá n. ¿Sí? Pero acá tengo que fijar un valor que para todo n valga que squat de n sea equivalente, en este caso, o igual, a squat_gen, fijando uno de los dos parámetros de squat_gen. Entonces la pregunta es qué valor pongo acá para x, para que esto sea cierto. ¿Sí? Y entonces ahora x es algo que tenemos que descubrir. Y entonces, en vez de empezar, voy a empezar al revés. Esto es lo que queremos. Pensemos en x como una incógnita. Quizás ayude a pensar qué representa acá en este caso, qué es lo que estamos generalizando. Bueno, ¿y qué representa acá para vos? Digo, ya que el -1 no funcionaba, supongo que estamos buscando otro valor para el cual sí funcione. No, pero es que no va, en realidad no va a funcionar con ningún valor. Hay dos cosas distintas. ¿Qué es lo que no funcionaba con el -1? Lo que no funcionaba con el -1 era que no podíamos aplicar la hipótesis inductiva. Ahora, con squat_gen lo especificamos con una k, y esto tiene que ser cierto para cualquier k. Eso por un lado. Y todavía Para funcionar si igual a 0. Eso es, ¿no? ¿Cómo? Funciona si k es igual a 0. Pero vos me dijiste que no sabes por qué k es igual a 0. Entonces eso es lo que estamos tratando de averiguar. Sí, por eso lo que estoy suponiendo es que como -1 hacía que no funcionara la hipótesis inductiva, haciendo que k, o sea, diciendo que k es cualquier valor que se resta al término, si se reemplaza por 0 es como si se anulara esa resta, entonces por eso k es igual a 0. ¿Puede ser algo así? Exactamente, pero lo que estoy proponiendo es un método para encontrar que k tiene que ser igual a 0. Entonces, permitime continuar con este descubrimiento de que k tiene que ser igual a 0, y después me gustaría retomar lo que significa generalizar. Pensemos en x como una incógnita. Queremos que valga esta equivalencia lógica, porque se trata de dos valores booleanos, y tenemos que descubrir quién es x. Entonces empezamos con squat_gen n de x, ¿sí? Y por especificación lo tenemos acá arriba. Tenemos esto. Y hasta acá, perdón, y en vez de k tenemos eso. Y acá no sé qué, y yo quiero que esto sea igual a squat de n, sí. Entonces, lo que puedo hacer es, en vez de poner un solo paso acá, poner varios pasos. Ajá. Y el primer paso que yo voy a agregar es la especificación de squat, y lo voy a poner acá.
Y fíjense que lo que tenemos es que existe, nos preguntamos si existe un i entre 0 y n, tal que suceda esto. Bueno, y acá tal vez podríamos hacer análisis por casos, si n es igual a 0, entonces no sé qué. Pero la única manera para que esto sea cierto siempre es con x igual a 0. ¿Está bien? Porque nos queda, ¿de qué manera? Digo, esto lo podríamos pensar después de un poco de lógica. Esto nos va a quedar como que existe un i entre 0 y n, tal que i por i menos x es igual a i por i. ¿Y cuál es el único valor que puede tener x para que esto sea cierto? Obviamente, puede ser que si n es igual a 0, bueno, esto deberíamos poner algo más acá. I n es igual a i por i. Y la única manera de que esto sea cierto siempre es que x sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, descubrimos que x es igual a 0. Y en general, la generalización que vamos a necesitar va a ser con el valor, con un caso base. Muchas veces va a ser la lista vacía. Digo, ¿qué significa la generalización va a ser con el caso base? Que el valor del parámetro, el valor que fijamos para recuperar la especificación original a partir de la especificación generalizada, va a ser cuando x, el parámetro extra que agregamos, es el 0 en los naturales, o la lista vacía, o si estamos pensando en el producto, será el 1, o si estamos pensando en el máximo, será el menos infinito, si estamos pensando en el mínimo, será el más infinito. Si quiero pensar cuál es la situación, y como que x va a ser el elemento neutro del cuantificador, más o menos, va a ser un elemento neutro. En este caso es 0 porque estoy restando, ¿sí? Si acá tuviera el mínimo, entonces sería probablemente menos infinito. Si acá tuviera una concatenación, va a ser la lista vacía. No sé si alguien quería hablar. Bueno, continuamos. Entonces, fíjense, nosotros propusimos una generalización y nuestro trabajo ahora es derivar esta función recursiva. Entonces, derivemos una solución algorítmica para SquadGen, ¿sí? ¿Y en qué vamos a hacer la inducción? En n. Sí, la inducción va a seguir siendo en n, ¿sí? Inducción en n. Caso base, n igual a 0, ¿sí? Entonces, como siempre, ponemos 0 acá, igual especificación, y reemplazamos eso por 0. Ajá, ¿y cómo continuamos acá? Bueno, nos queda aritmética, nos queda que i es igual a 0, ¿no?
Si i es menor o igual a 0 y mayor o igual a 0, significa que i es igual a 0. Entonces, por rango unitario, nos queda que 0 es igual a 0 menos k. Es decir, que nos queda, por aritmética, que k es igual a 0. Y ahí terminamos la derivación del caso base. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? Yo, profe, Sí. como que cuando uno hace la generalización, muchas veces repite pasos muy parecidos que cuando lo hizo antes. ¿No existe Sí, como alguna forma de evitar repetir algo así parecido? Yo diría que no intentemos eso. Que no intentemos evitar a priori. Nos tomemos el trabajo de hacerlo detalladamente. Y entonces, ¿qué nos va a decir la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva vale para m, es decir, nos va a decir que es quadgen de m es igual a esto. Y una observación importante para cualquier k. Es decir, que en la hipótesis inductiva, la k que usamos acá puede ser distinta a la k que veníamos usando inicialmente. Pero lo descubramos como va a ser eso. Y tal vez voy a aprovecharme de lo que dijo Iván y ir modificando lo que tenemos. A ver cuán cierto es de que es repetitivo. Entonces, es quadgen de m más 1, me queda i de k, me queda que esto es igual a i por i menos k, porque acá Vera pregunta por qué hacemos caso base y caso inductivo. Porque estamos derivando una nueva función. Squadgen es una nueva función que necesitamos tener la solución algorítmica para tener una solución algorítmica de squad. Pero squadgen, ¿de qué otra manera podría encontrar su definición algorítmica si no es derivando? A ver, Francisco, no es que no sabemos si esa versión generalizada es válida. No tenemos una definición algorítmica, que es distinto. No tenemos un programa que calcule esta función, que es algo distinto de que no sabemos si es válida. Bien, entonces acá simplificamos el rango. Eso nos queda igual y ponemos menos k. Y ahora tenemos que agregar el menos k en todos lados. Y acá nos queda menos k. Y acá nos queda eso menos k. De hecho, este por no hace falta, ¿no? Este paréntesis, no sé por qué lo estaba poniendo. Bien, menos k. Y acá nos queda menos k. Y entonces acá nos queda m más 1 es igual a m más 1. Esto es m es igual a 0 menos k. ¿Estoy diciendo bien? A ver. Si m más 1, ¿qué hago? No, paso la k. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Ujú.
Entonces acá no sé qué hacer. M más 1 es igual a eso. Lo dejemos. Dejemos de este lado así y ahora vamos al otro lado. Bien, y de este lado, fíjense lo que nos queda. Tenemos que restamos por aritmética de vuelta. Y ahora... Profe, una pregunta. Ahí en el anterior paso puso aritmética, pero no hizo nada entre los pasos. bien, Tan iguales. gracias. Entonces sacamos esto. Y entonces, fíjense, yo ahora voy a aplicar aritmética de este lado. ¿Qué quiero hacer? No. Acá. Quiero remarcar que vamos a trabajar en este lado. Y eso nos va a quedar igual. Ahora sí, resto 1 en ambos términos de desigualdad. Y me queda que M es igual a esto más 1. Y entonces, fíjense que ahora la hipótesis inductiva, sí, la hipótesis inductiva de la función generalizada, sí la puedo aplicar, porque esto valía para cualquier K. ¿Sí? Entonces, por hipótesis inductiva, me queda squad gen de M y K más 1. O eso del final. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué antes no pudimos aplicar la hipótesis inductiva y ahora sí? Bueno, porque esta acá este parámetro que generalizamos, no depende del M, ¿sí? Entonces, es lo que estoy diciendo acá. Esta hipótesis inductiva es válida para cualquier K. Entonces, por eso podemos aplicar la hipótesis inductiva acá. Por más que veníamos con K y después tenemos K más 1, no nos preocupa que no nos molesta hacer este cambio y es absolutamente válido. Y para terminar, supongamos que... bueno, tal vez esto lo podríamos generalizar, ¿no? Yo no quiero detenerme en eso ahora. Disculpe, profe, Sí. que sea repetitiva, es que sigo sin entender qué simboliza el K. ¿Cuál es el significado de K? Es tu pregunta. En realidad es como, lo podés pensar como un truco para, no es un número real cualquiera, ¿no? Es un natural. De hecho, siempre empezamos con 0, o nos alcanza con que sea un natural. Fíjense, acá era K es igual a 0, y acá le estamos sumando un número. Pero simplemente lo podés pensar como un artificio para poder resolver un problema que no podíamos resolver si no agregábamos un parámetro más. Entonces, recapitulemos de dónde aparece K. Entonces, estábamos derivando una función, squad, y nos encontramos en una situación donde no podemos aplicar la hipótesis inductiva.
Y como no podemos aplicar la hipótesis inductiva, aún intentamos otra cosa y seguíamos sin poder aplicar la hipótesis inductiva, creamos una nueva definición, ¿sí? Y esa nueva definición, ¿cómo la creamos? Bueno, la diferencia que teníamos entre lo que necesitamos y lo que tenemos de la hipótesis inductiva, fíjate ahí, es lo que creamos como, o lo que generalizamos. Y lo podés pensar como un artificio. ¿Y por qué este artificio funciona? Bueno, porque si elegimos un valor particular para acá, podemos recuperar la definición original que nos interesaba a nosotros. En este caso, dijimos, squad de n tiene que ser equivalente a squad gen de n con algún valor particular para x. Y descubrimos que ese valor particular para x tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces tenemos una nueva definición, squad gen, o una nueva especificación, y ahora necesitamos derivar una solución algorítmica para esta nueva especificación que tenemos. Y hacemos todo el trabajo de siempre. Hacemos inducción en n y tenemos el caso base y el caso inductivo. Y llegamos a algo. Sí, Franco, ¿querés decir algo? Sí, no sé si querés poner el resultado Bueno. final después, cómo te queda, y correr un ejemplo. Dale, m es igual a ¿qué? Ah, ahí está, sí, está bien. Resto 1 a ambos miembros y me queda m más 1 por m más 1 menos k más 1. Eso es lo que nos queda. Y entonces... Profe, ¿no es menos 1? No, porque fíjate Si que restamos menos k menos 1 y eso es menos k más 1. está. Hizo. Sacó factor común en menos 1. Está, ok. Sí. Bueno, y ahora Franco lo que me propone es que evaluemos una función, un ejemplo particular. Pero para eso hagamos algo más. Digamos que squad gen de 0 y k es que k sea igual a 0. Y este es el igual de Haskell, ¿no? Si quieren la comparación, si quieren la ponemos como en Haskell. Y squad gen de m más 1 de k es esto que tenemos acá. Y quad gen también. ¿Cómo? Pone cuál es squad. Ahí va, sí. Y squad de 0 es true. Y squad de m más 1 es igual a squad gen de m más 1 y 0. Bueno, y entonces ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros es squad. Esta definición es como una definición auxiliar que necesitamos para poder aplicar nuestro mecanismo de construir programas correctos. Y veamos que es squad de 2. Bueno, esto, y permítanme escribirlo, si me sale así. ¿En qué casos deberíamos aplicar? ¿Es este o este? Bueno, yo lo empiezo rápido. Es el recursivo.
Y nos queda eso. Entonces ahora eso reduce a esta cosa de acá. En todos los lugares donde aparece m va a ser 1, y en todos los lugares donde aparece k va a ser 0. Y acá era 0. Y entonces esto, ¿en qué caso estamos? Bueno, estamos en el caso recursivo, ¿sí? Porque 1 es igual a 0 más 1. Entonces, tendríamos que eso es igual a 0. Y acá le sumo 1 a lo que venía acá, así que me quedaría más 1. Y acá me queda todo esto me queda de antes, ¿no? Y además tendría que poner esto donde m vale 0. Uy, qué lío que estoy haciendo. Esto es que m vale 0, esto es 0, esto es 0, y este k era el k de antes, que era 0 más 1. Y entonces ahora lo que me queda es squadgen de 0 y esta cosa, y todo el resto me queda tal cual. Y squadgen de 0 y todo el resto es que esto sea igual a 0 o todo el resto. Profe, en la derecha no daría false al final, porque daría un... Sí, sí, al final va a ser false, ¿no? Entonces ahora empiezo a ir un poquito más rápido. Todo esto es false, efectivamente, así que me queda falso lo que sea. Bueno, escribámoslo. Falso eso, así que me queda aquello otro. Y ahora nos fijemos en esto. Esto nos queda 0 es igual a 0 a 1 por 1 menos 2. Así que 0 es igual a 1 por 1 menos 2. O todo eso. Y entonces ahora como sigue esto de vuelta es false, porque 1 por 1 es 1, menos 2 es menos 1. Así que esto me queda así. Así que ahora, ¿qué me queda? Me saco el false de encima y me fijo acá. Me queda esto 2 por 2 menos 1. Y esto también es false. Y eso es false. Y entonces ahí concluimos que 2 no es un cuadrado, lo cual es una buena señal porque efectivamente 2 no es cuadrado. Entonces, bueno, esto es lo que es generalización por abstracción. Recapitulo, esperando no repetirme demasiado. Tenemos una especificación, como esta de es cuadrado. En el caso base podemos encontrar una solución algorítmica
encontramos un programa, y en el caso inductivo llegamos a un punto donde no podemos usar la hipótesis inductiva y tenemos que entonces agregar un parámetro más a nuestra especificación original, de tal manera que al fijar un valor particular para X de esta nueva especificación, para uno de los parámetros, obtengamos el mismo resultado que para la especificación original. Entonces, una cosa que vimos es que podemos averiguar el valor que tiene que tener despejando esta incógnita, digamos, estableciendo esta equivalencia o esta igualdad y encontrando el valor que tiene que tener X. Y una vez que hacemos esto, nuestro trabajo es derivar la solución algorítmica de SquadGen, y eso lo hacemos como lo hacemos habitualmente. Planteamos el caso base y planteamos el caso inductivo. Y el caso inductivo va a ser más interesante, o va a ser más fuerte la hipótesis inductiva, porque va a valer para cualquier valor del nuevo parámetro que agregamos, ¿sí? Esto es la parte importante de generalización. Esto es lo que ganamos al generalizar, que la hipótesis inductiva vale para cualquier K y no solo para el K que fijamos o con el que partimos. Fíjense, acá partimos con SquadGen de m+1 y K, y cuando aplicamos la hipótesis inductiva, la aplicamos con K+1. Y eso está bien porque este valor, este parámetro K, no depende del parámetro M, ¿sí? Entonces, esto es la parte más importante de generalización. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, profe, el X y el K no son la misma cosa, ¿verdad? Digo, porque al Sí, principio son tenía- absolutamente la misma cosa. Son parámetros, por lo tanto que le llamemos K o X es lo mismo. ¿Por qué? Digamos, realmente es lo mismo. Fíjate que si yo ponía K, pensemos en K como una incógnita, pero ¿por qué yo quiero usar una palabra, una letra distinta, por más que no sea muy significativo? Lo quiero hacer porque una cosa es pensar en K como un parámetro de nuestra especificación, y otra cosa es pensar el valor que tiene que tomar K, ese parámetro, para recuperar la especificación original, ¿sí? Entonces, el X, yo lo puse como X, para poder pensar, para poder razonar cuál va a ser el valor que va a tomar la K, que va a hacer que SquadDN sea equivalente a SquadGen DN y SX. Entendido. Bueno, entonces, No. sí, Que al final podés definir squad sin caso base, caso recursivo, en una sola línea. Bueno, ¿cómo sería eso? Squad de M es igual a SquadGen de M de 0. O de... Bueno, entonces lo que propone Franco Queda es más corto. sí, es más corto, pero squad de M es igual a squad gen de M de 0. ¿Sí? Es decir, ¿por qué propone Franco esto? Bueno, porque vos me dijiste, habíamos descubierto que squad de N es para todo N, es igual a squad gen de N de 0. Fíjense que acá no hicimos casos en si N era
0 o n era igual a m más 1. Por lo tanto, esta propuesta que hace Franco es perfectamente razonable. ¿Por qué podríamos justificar escribirlo así? Bueno, lo escribimos así porque nosotros hicimos este trabajo. Hicimos el trabajo de empezar con el caso base y descubrimos la necesidad de generalizar. Claro, yo ahí lo que veo es como que el intento de hacer inducción en Squad fracasó, digamos, en el sentido de que no pudiste llegar a la hipótesis inductiva. Solo te sirvió para darte cuenta de que tenés que generalizar. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué más habíamos visto hoy? Para eso tenemos esto. Habíamos llegado a especificar que XS sea un segmento de la lista, y para eso habíamos analizado diferentes alternativas, pero con la que nos quedábamos era la que usábamos segmentos de listas. Entonces, en el práctico 3, lo que vamos a tener es un par de ejercicios de generalización y después muchos ejercicios de segmentos, donde van a tener que especificar y derivar funciones por recursión, funciones que hablen de segmentos de listas. Bueno, entonces a continuación pasamos a los prácticos. Supongo que podemos empezar a las 11. Y recuerden estar atentos a lo que comuniquemos para el teórico del jueves. Lo voy a comunicar por Zulip y por el aula virtual. Por favor, estén atentos. Bueno, nos vemos en la sala de prácticos.